Estamos de vuelta en su programa Enfoque Cristiano, conversando con Edgardo Pizarro, director de Escuela Formación Política Martin Luther King. Estábamos comentando sobre la formación, si era necesario, si es viable, si las malas experiencias nos enseñan sobre la formación de un partido político o en su efecto que cada hermano, él vea en el nicho que se siente más cómodo. Así es, bueno, sobre ese tema la verdad que hoy día hay mucho que decir. Hoy día, como te decía José Miguel, hay hermanos que quieren hacer partido político en algunos lugares, pero yo creo que, de acuerdo a lo que dicen los estudios y lo que yo he logrado percibir en distintas regiones del país, yo creo que es importante que se vayan creando movimientos. Hoy día, José Miguel, tú debes saber, hay una crisis de liderazgo a nivel mundial y a nivel político tremendo. Hoy día tenemos 9 candidatos presidenciales. Se acaba de formar Andrés Velasco, que fue la segunda mayoría en la primaria, un movimiento llamado Fuerza Pública, y es un movimiento político-social. Entonces hoy día lo que necesitamos es que aquellos hermanos, ¿cierto?, cristianos que están llamados al servicio público, podamos juntarnos y crear un movimiento que nos permita tanto reflexionar como ir generando propuestas y, por qué no, demandas a esta clase política para ir generando, ¿cierto?, expectativas por una parte, y por otra parte además, ¿cierto?, ir colocando temas en la agenda pública que tanto para los cristianos es tema como para la sociedad. Edgardo, tu experiencia, hay hermanos que pueden ser, van a apoyar a diferentes candidatos. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con un hermano evangélico que es de una ideología diferente a la tuya? ¿Es más fácil la conversación? ¿Se puede llegar más fácil a un acuerdo? ¿O simplemente por el hecho de pensar ideológicamente diferente ya no se trabaja con ellos? Sí. Mira, sobre ese tema es muy importante al menos dar a entender de que los partidos políticos son un medio, no son un fin. Y en ese sentido, aquellos a los cuales Dios nos ha llamado al servicio público y a quienes Dios, y aquí voy a mejor meterme un poco de tema teológico, a quienes Dios nos reveló la fe, nos reveló su amor y somos hijos de Él, los partidos políticos no pueden ser un fin y el poder tampoco puede ser un fin, sino simplemente el servicio y el amor al prójimo. Por lo tanto, en cuanto a lo que es la conversación con hermanos de distintos partidos políticos, me ha tocado a mí conversar con algunos, yo hoy día no invito a ningún partido, pero sí me ha tocado conversar con uno de otro. Es importante de que el servicio, ¿cierto?, y la necesidad de ver un país mejor, más justo, con menos abuso, eso nos reúna en base, ¿cierto?, a lo que es la palabra de Dios. Perfecto. Y a partir de ahí, ¿cierto?, estas barreras ideológicas, políticas, que para muchos son religiosidades ideológicas de cada uno de los partidos, comunistas, neoliberalismo, socialismo, se agotan y finalmente lo que terminamos haciendo es conversar sobre el aporte que podemos entregar como cristianos hacia la política y hacia el país. Yo creo que un país puede crecer si hay acuerdo. Así es. Yo creo que es la mejor manera. Aparte, si nos une la fe, la mirada, la visión, puede ser más fácil llegar a acuerdos. Yo creo que los jóvenes, como el caso tuyo y los que están en formación, deben entender que las ideologías no van a cambiar. Así es. La ideología es el medio, pero lo que se está haciendo como pueblo evangélico, porque el pueblo evangélico desde muchos años, ha sido un brazo social, ha logrado cambiar familias, cambiar comunidades, ha hecho un trabajo maravilloso. Pero creo que ahora ya estamos en ligas mayores. Tenemos que entrar a ligas mayores. Tenemos que entrar a ligas mayores. No es agradable que los candidatos, desde concejal hasta presidente, se acerquen a nuestros templos solamente para las elecciones. Porque si tú le preguntas cuál es el trabajo posterior, son muy pocos los senadores, diputados, alcaldes y concejales que siguen un trabajo con el mundo evangélico. Así es. Comúnmente son para las elecciones. Pero creo que también nosotros debemos estar preparados. Y esto de la escuela en formación es justamente entregar las herramientas para no evangelizar al alcalde, sino que llega un momento en que hay que hablar políticamente. Así es. Así, mira, bueno, solamente con respecto a eso, decirte que hoy día en Latinoamérica los evangélicos representan alrededor del 20% y durante los últimos 30 años los evangélicos han ido en crecimiento. Y eso quiere decir que ese resultado no tiene que ver con un trabajo simplemente político, un trabajo social y evangelizador tremendo. Ahora, los países sufren necesidades, tienen necesidades que hay que resolverlas. Y en ese sentido, ver por ejemplo, nuestro país que tiene casi un 20% evangélico y no ver ninguna propuesta por parte de este sector hacia las demandas que genera la sociedad,
es una irresponsabilidad, yo tengo que decir claramente. Y por otra parte decirte de que es muy importante de que los hermanos hoy día puedan insertarse, no la iglesia, para ser súper claro en esto, sí, sino que los hermanos puedan insertarse en los distintos finalmente donde ellos se sientan convocados, pero siempre teniendo muy en cuenta de que lo que los convoca realmente es el servicio y el amor al prójimo. Hoy día el gran tema no es la política, el gran tema no es el poder. Hoy día lo que la gente necesita, de acuerdo a los últimos estudios que tenemos a disposición, hoy día lo que la gente quiere y está demandando son líderes éticos. Exactamente. Y en ese sentido, la palabra de Dios y aquellos que abrazan, ¿cierto?, el cristianismo, tienen que liderar estos sentimientos y estos ejes en base a la ética. Donde lo que no tenemos que ver son abusos, por ejemplo, no tenemos que luchar en contra de la injusticia, tenemos que luchar en contra de la desigualdad, tenemos que luchar en contra de que hoy día en Chile la brecha, ¿cierto?, de ingresos en Chile hace que entre el que más gana, el quintil que más gana y el que menos gana hay 100 veces. Es muy desigual. Eso no puede pasar en un país donde el 20% son evangélicos cristianos. Con los jóvenes, y a título personal, ¿tú crees que la Constitución debería cambiarse en Chile? Porque uno lee que esta Constitución fue en el tiempo de dictadura y ya llevamos 30 años ya más de democracia. ¿Es el tiempo ya de que la Constitución sea en democracia? Mira, la Constitución, por así decirlo, es la ley matriz que nos permite a la sociedad, a los chilenos, a los ciudadanos, poder comportarnos en sociedad, ¿ya? Pero esta Constitución, al menos a modo personal, tiene que estar adecuada a los tiempos y a las necesidades, ¿cierto?, de la ciudadanía y la sociedad en tiempo X. Lo que tú me acabas de decir, o sea, en 1980 lo que hay es la construcción de una constitución política que respondía a las necesidades políticas de un sector en ese momento. Hoy día lo que tenemos, ¿cierto?, es que hay que avanzar no tanto desde un punto de vista revolucionario, sino desde un punto de vista reformador, ir modificando aquellos aspectos que la sociedad, por el cambio que hemos tenido como país, tiene que hacer esta constitución para poder, por una parte, ¿cierto?, hacerla más democrática, más participativa, más justa, y por otra parte, ¿cierto?, con respecto al tema de la participación, lograr que se puedan insertar otros grupos, ¿cierto?, a poder participar en las decisiones del país. Porque el lucro en la educación, en la Constitución, en parte lo permite. Entonces, si no se cambia la ley, va a seguir, a lo mejor el lucro va a ser menos. Y yo no estoy en desacuerdo personalmente con el lucro, sino que la palabra lucro no es el demonio. Pero si no se permite, por ejemplo, en los sindicatos, el hecho de que los sindicatos vayan a huelga y se reemplacen los trabajadores, ¿qué clase de huelga? Así es. Entonces, si el mundo, yo creo que los evangélicos, los hermanos que van a incursionar en esta área, tienen que entender bien y prepararse bien para lo que van a enfrentar. Así es. ¿Y dónde podrían llamar por teléfono, dirección de esta escuela en formación, dónde ustedes se juntan, cuándo comenzaron las clases, para que tengan tiempo de anotar? Vaya a buscar un lápiz, una hoja, querido hermano, joven, a lo mejor la mamá lo va a anotar el nombre. Sí, bueno, actualmente lo que tenemos es una página web que es www.efpe.cl. De nuevo, bien calmadito. www.efpe.cl y el correo contacto@efpe.cl. Ahí pueden hacer las consultas, ¿cierto? Hay que repetirlo, me dice el director. Repite. Vamos a repetir para entonces, que lo puedan anotar, aparezca en pantalla. Bueno, entonces en la página web es www.efpe, de Edgardo, F de Felipe, P, ¿cierto?, de país, y E, ¿cierto?, de Edgardo.cl, y el correo, ¿cierto?, es contacto@efpe, se repiten, ¿cierto?, las siglas anteriores, .cl. Ahí nos pueden escribir y vamos a estar en contacto. Parece que aparece en pantalla. ¿Cuántos alumnos están inscritos en este primer semestre? Mira, este es nuestro segundo año. El año pasado partimos, ¿cierto?, con mucha desafío. Logramos, ¿cierto?, 10 matriculados. Este año logramos subir a 15 matriculados. 50%. Sí, eso es bastante bueno. ¿Y cómo lo hacen los hermanos en regiones? Los hermanos en regiones, nosotros tenemos instalado ya, ¿cierto?, en nuestra plataforma, la plataforma e-learning, para que puedan, vía Moodle,
desarrollar las escuelas en Todo un región. término juvenil lo que estás diciendo. Es un término, no sé si juvenil, pero son los términos correctos. Sí. Importante invitarlo a este 2 de noviembre. Vamos a tener un foro con con políticos evangélicos contemporáneos. Vamos a tener al gobernador de Ñuble, vamos a tener al alcalde de Copquecura, vamos a tener a Salvador Pino Bustos conversando sobre cómo fue su experiencia en la precandidatura presidencial, y además a un concejal de Rancagua hablando sobre los desafíos, experiencia y aprendizaje con ellos como evangélicos en el servicio público. 2 de noviembre. 2 de noviembre, así es. Día sábado, parece. Día sábado a partir de las 12 en el campus Providencia de la Universidad SEC. Eso le va a llegar la invitación, nos va a llegar por correo la Así es, invitación. les va a llegar para que ustedes Bueno, lo lo puedan vamos a promover, vamos a invitar también. Yo creo que es una linda experiencia. Edgardo, nosotros esperamos que esta escuela vaya avanzando, como también los jóvenes, las señoritas que tienen este potencial, que están preparados académicamente, que han sido presidentas de curso, que entran a la universidad y un poco se pierdan. No, ellas no pueden perderse, ese potencial tiene que ser muy bien usado. Así que a los pastores también le pedimos que si ven a sus hijos espirituales con estas condiciones, con estos talentos, que se preparen, porque tenemos que gobernar, tenemos que ocupar los lugares que corresponden. Es tan complicado, Siempre los evangélicos llegamos placer. Llegamos tarde y con una reacción bastante espontánea, no preparada. Y ahí nos hemos caído históricamente. Exactamente. Así que, Edgardo, nosotros pedimos que Dios te bendiga, que te vaya bien, a quienes te acompañan, quienes están contigo, y esperamos en una próxima entrevista ya saber que son mucho más los jóvenes que están estudiando y se están preparando para gobernar. Muchas gracias, José Miguel, por la invitación, y espero estar en otro momento conversando otros temas. Y a usted, querido pastor del norte y del sur del país que hace patria, estamos a fin de mes, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, y sabemos que Mesa Ampliada UNE Chile, presidido por nuestro obispo Emiliano Soto, se está preparando para una batería de programaciones. Así que esperamos que usted en su templo también lo celebre. No se olvide, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Edgardo, hasta una próxima. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Miguel. Es un placer saludarlo, querido amigo.